Amén. Miren, ¿saben una cosa? ¿Sabes por qué nos cuesta comunicarnos con Dios? Porque entre más sabemos tú y yo, más nos cuesta poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Nos pasamos toda la vida llenando nuestra cabeza de información. Nos pasamos la vida leyendo, aprendiendo, copiando modelos. Escúchame bien, iglesia. Copiando modelos para replicar, porque creemos que el modelo es lo ungido. Y resulta que se nos ha olvidado lo principal. Y lo principal es que Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ok? ¿Cómo es eso? ¿Ok? Las circunstancias y los afanes han hecho que el enemigo nos robe el significado de lo que realmente sucede con la resurrección de Cristo. Se habla mucho de la muerte. De hecho, nuestro concepto de la muerte es un concepto grecorromano, en el cual tú y yo supuestamente somos inmortales. ¿Qué era lo que quería hacer Satanás en el cielo? Ser inmortal es ser el eterno. ¿Amén o no amén? Eso era lo que él quería. Entonces, como no pudo lograrlo arriba, cuando baja, lo que consigue a través de la filosofía es sembrar en la humanidad el concepto de inmortalidad. Por eso a ti y a mí nos es difícil morir. Porque tú y yo, número uno, le tenemos miedo a la muerte. Y número dos, no entendemos que la muerte es necesaria para poder hacer la resurrección. ¿Amén o no amén? De hecho, siempre se nos ha vendido la idea de que la muerte es el final de todo. ¿Cierto? Tus sueños mueren o llegan al final el día que supuestamente te dicen tus sueños murieron. Pero tú y yo no hemos entendido que tus sueños deben morir en nuestro pensamiento para que resuciten en el poder y en la gloria de Jesús, para que realmente sea el gozo y sea la bendición que Dios tiene para ti. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar un poco de eso. Otro de los afanes de Satanás es hacernos creer a ti y a mí que no creamos en la palabra profética. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que viene una crisis, que viene una circunstancia en tu vida, antes de la circunstancia, Dios ha entregado una palabra profética a ti. Pero entonces, como Él sabe que si tú te llegas a creer esa palabra, no vas a pasar el desierto como Él quiere que tú lo pases. Entonces, el siguiente ataque que te hace es que empieza a sembrar en ti la duda de lo profético. Pregunta, ¿dice tu Biblia que si dos personas se pusieren de acuerdo, Dios hará su obra en ellos? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿por qué tú y yo dudamos a veces cuando una palabra se nos es dada? Cuando un profeta te la dice, cuando tú la lees. Cuando con una simple palabra alguien te dice, mira, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito contigo. Para que se pueda cumplir ese propósito, dos se tienen que poner de acuerdo. El que la recibe y el que la da. Y créeme que el que te la da, si es de Dios y está en temor de Dios, está de acuerdo con Dios. ¿Cuántas palabras has recibido antes de la crisis? ¿Cuántas veces justo después de que alguien te profetiza algo sobre tu vida, entonces viene la crisis? ¿Cierto? Lo normal es que alguien llegue a la iglesia y enseguida se le daña la vida supuestamente. Claro, se te tiene que acabar esa vida mundana que traías y tiene que nacer el Cristo de gloria en tu vida. Para que eso ocurra, todo lo que tienes tiene que desaparecer. Todo aquel sistema de creencias que tú traías tiene que morir. Cristo no comparte su gloria con nadie. Tú y yo no somos dioses con D mayúscula para decirle a Él qué tiene que hacer y cómo hacerlo y a qué hora hacerlo. Él es amplio y suficiente. Pregunta, cuando Él estaba haciendo el mundo, ¿te consultó a ti o a mí cómo quería hacerlo? No. Por eso Él es Dios. Dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otra versión dice, ¿quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en aquello el gran poder del Señor? El profeta Isaías estaba profetizando 700 años antes que había alguien que había creído el propósito de Dios. Estaba hablando de Jesús. Estaba diciendo que de toda la creación, el único
que había creído, que había visto el poder y lo había retenido en su corazón, era Jesús. Jesús sabía desde antes de la creación que Él iba a tener que venir aquí a morir por nosotros. Pero tenía una promesa. Él iba a vencer la muerte. ¿Amén o no amén? Yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que esa crisis que está pasando tu vida no te va a matar. Porque hay una victoria decretada sobre ti. Porque hay una promesa decretada sobre tu vida. Porque el que sopla sobre ti no es cualquiera, es el mismo Espíritu Santo cuando ha decretado, cuando ha sembrado la semilla en tu corazón para decirte: vamos a salir, vamos a vencer, vamos a derrotar al enemigo. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a eso en esta hora? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero ¿por qué como hijos o hijas a veces sentimos que Dios no escucha nuestra oración, nuestro clamor? ¿Por qué el desierto entonces no cesa? Fácil, porque no es el propósito de Dios que las cosas se hagan como tú y yo nos parece. Porque debemos aprender a crucificar nuestros deseos y esperar que Dios sea Dios y se glorifique en medio de nuestra necesidad. Lo primero que ocurre cuando tú y yo tenemos una adversidad es tratar en nuestras fuerzas de poder arreglarlo. Esa es la reacción humana. Pero Dios no quiere que tú hagas las cosas a tu manera ni con tus fuerzas. Él quiere que tú mueras a tu carne, a tus pensamientos, que mueras a tus sueños para que Él pueda nacer en ellos. No hay otra manera. Nicodemo no lo entendía. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo puede entrar en el interior, en el vientre de una mujer? Y Jesús lo que le decía era: es que tienes que nacer de nuevo. Tienes que quitarte esos títulos. Tienes que quitarte esas etiquetas. Tienes que ser como un corazón de niño. Tienes que aprender a adorar para que entonces puedas nacer de nuevo. Debemos entender que el desierto no está diseñado para matarnos, solo para hacer cumplir los propósitos de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu lo guió al desierto. ¿Quién lo guió? ¿Pero por qué? Desierto, Jesús se había bautizado y del cielo había salido una voz que decía: este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Por qué si Dios se complacía en su hijo, entonces lo enviaba a un desierto? Había sido obediente, nunca había sido rebelde en los propósitos de Dios, no había pecado en él. ¿Por qué el desierto entonces? ¿Por qué una cueva? ¿Por qué un ayuno aislado? ¿Por qué cualquier otra cosa? ¿Por qué tenía que llevarlo al desierto? ¿Sabes por qué? Porque el desierto está diseñado para nuevos niveles de autoridad. La única manera que tú puedas crecer en autoridad es atravesando el desierto. No hay otra manera. Solamente lo vivido, solamente lo que tu cuerpo, lo que tus huesos resistieron, solamente el sustento de Dios que te levantó con su mano es lo que te puede dar la autoridad que Cristo te quiere entregar. No hay otra manera. Para nosotros los militares, por ejemplo, nos dicen, a los que son activos les dicen: el entrenamiento tiene que ser tan fuerte para que la guerra parezca un juego. Si tú y yo oráramos todos los días como si fuera una guerra, realmente cuando estuviéramos en guerra parecería un juego. Si tú entrenaras todos los días en adoración, escucha cómo comenzamos diciendo: Dios está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Si tú y yo entendemos que Él no quiere un título, Él no quiere un teólogo, Él no quiere el mejor predicador, Él lo que quiere es un adorador. Él quiere a alguien que sea capaz de entender que su corazón le pertenece,
Y que pase lo que pase, en cualquier circunstancia tú puedas tener la capacidad de caer postrado ante su presencia y reconocer: Padre, tú eres grande, tú eres el único, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el gran yo soy, tú eres mi redentor, tú eres el que me levantas. Eso es lo que quiere Dios contigo. Pero sabes que nos pasamos la vida llenándonos la cabeza de información. Y yo soy esto, y yo soy lo otro. Yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista internacional. Ahora hay apóstolas. Ok, ¿cómo funciona esto? La primera experiencia de autoridad es que Jesús, aferrado a la promesa del Padre de ser el segundo Adán, ¿tú sabías eso? Por uno entró el pecado y por uno tenía que entrar la salvación. Esa era la promesa que él sabía, que después del desierto, un error que había sido cometido por uno iba a ser cubierto por la sangre de él. Él fue obediente. Fue completamente obediente, entregándose al propósito del Padre. Jesús dijo que no hacía nada por sí mismo, sino aquello que veía a su Padre hacer. Tú quieres tener autoridad, tú quieres vencer la muerte, lo primero que tienes que hacer es ser obediente. Tu obediencia determina tu autoridad. Nadie que sea rebelde se puede parar en un púlpito a decir: yo tengo una autoridad espiritual, si él mismo no se sujeta a una autoridad. Un día llegué a la puerta del colegio a dejar a mi hijo y estábamos nuevitos aquí en la iglesia y el ministro. Y hice algo indebido y me dio rabia porque yo a veces mi hijo sale a las 12:45, entonces llega uno a las 12:35 y resulta que los 6 carros que hay adelante pasan rápido y llega uno, no, todavía no sale. Y entonces me dio rabia, entonces me parqué a un ladito. Y yo no sé quién, alguien le dio mucha rabia que estaba atrás y me pitaban y había unos policías y muévese, yo no me voy a mover. No, que tráiganme a mi hijo y me voy. Me puse rebelde. Pero la persona que estaba atrás, no sé cómo hizo, le quitaron los conos y salió y se me pasó al lado y me dijo: tremendo ejemplo de autoridad. No es capaz de sujetarse a un policía. Tú te podrás imaginar cómo me sentí yo, ¿no? Miren, yo me volteé. Yo no sabía si reír o llorar. Lo único que le dije: amén, hermano, tú tienes la razón. Perdón. Más nunca lo volví a hacer. Mira, Jesús fue tan obediente que hasta los 30 años no hizo nada por su ministerio. Él sabía que la ley judía, la tradición judía hablaba que hasta los 30 años él no podía hacer nada porque era el tiempo en el cual él recibía su herencia. ¿Tú alguna vez te preguntaste por qué Jesús nunca hizo nada antes de los 30 años? Por obediencia. Era un hombre normal, respetaba la ley judía que decía que hasta los 30 años se recibe la herencia. En estos 30 años él aprendió la obediencia como hijo. Y luego que se bautiza es cuando entonces empieza a ejercer su dominio, su autoridad. Y ahí es cuando empieza a sanar y a sacar demonios. Pero escucha algo. ¿Qué pasó entre el bautismo y el ejercicio? ¿Hubo un qué? Un desierto. Jesús tuvo que ser llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Para que Satanás por una buena vez entendiera que él no iba a pecar. Para que Satanás pudiera entender de que él sí tenía la autoridad con la que después lo iba a reprender. Porque solo aquel que lo vive, solo aquel que pasa por el desierto puede entender de qué color y cómo es el demonio que está del otro lado. Hay cristianos que se la pasan por ahí golpeados porque no entienden que el domingo estaba hablando con mi equipo de trabajo acá del taller del maestro de la iglesia y yo les decía: ¿saben una cosa? Lo más terrible que le puede pasar a un cristiano es que no entienda que ha sido subido de autoridad. Quieren vivir en el nivel de autoridad anterior, física y espiritualmente, pero hablando de un nivel de autoridad superior,
sin hacer el clic y no han entendido que cada desierto los demonios son más fuertes. Entonces quieren seguir jugando con los demonios del kinder y no han entendido que ya están en primaria. Y cada vez que te avanzas más en la guerra, cada vez que vences más, los demonios son más fuertes. Ningún ejército manda en su primera fila lo más fuerte. El mundo espiritual es igual. Tú no caes en adulterio de un día para otro. Primero fuiste tentado con un demonio pequeño. Tú no robaste los diezmos porque te dio la gana un día. Primero tuviste que hacer otras cosas antes de robártelos. Tú no fuiste rebelde de un día para otro. Algo sucedió durante algún tiempo antes de que decidieras tomar la decisión de ser rebelde. Si tú no conoces a tu adversario, no vas a poder ganar la batalla. La única manera de conocer a tu adversario es ir al desierto con él. En estos 3 años y medio luego, él caminó en perfecta obediencia al Padre. Él no sanaba ni echaba fuera demonios por ser Dios, sino por su obediencia. Pues Dios se hizo un hombre común y corriente para demostrar que los hombres sí podemos obedecer sin cometer pecado, sin caer en pecado. Escucha esto, él reconocía que estaba bajo la autoridad del Padre. Cuando tú reconoces quién es tu autoridad, esa autoridad que tú estás reconociendo es la que te cubre para poder tú ir a la batalla. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando tú sales de esta iglesia diciendo que tu pastor es el pastor Iván, la cobertura que él te está dando junto con tu vida espiritual es lo que te da la fuerza para poder confrontarte con el enemigo. Que no te pase como el que llegó y le dijo, el demonio le dijo: a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero a ti no te conozco. Esta autoridad por obediencia se nos da aquí en la tierra. ¿Dónde? Y Él quiere que entendamos que en el momento en que nos ponemos bajo autoridad, se nos es dada autoridad. Pero cuando salimos debajo de la autoridad, se nos quita la autoridad. Jesús fue obediente en áreas muy específicas. Santiago 4:7. Esta es la ley o el principio para tener autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Someterte significa que tienes que morir. Si no mueres, no te puedes someter a Dios. No, que es que muere. Pero es que yo, no se trata de ti. Se trata de Dios. Pero es que aquel tiene, no, es que no se trata de aquel tampoco. Se trata de Dios. Jesús resistió al diablo porque se sometió a Dios. Y dijo: de aquí no me muevo. Mi padre me dijo que si yo hacía esto, la victoria estaba dada. No cedió ni un centímetro a las aspiraciones del diablo. Caminó recto, buscando la promesa. Él sabía lo que él venía a hacer a esta tierra. Pregunta: ¿tú sabes qué es lo que quiere hacer Dios contigo? ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere hacer con tu empresa? ¿Tú sabes lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio? Hebreos 13:17 dice: someteos pues a vuestros pastores. Jesús también obedeció a las autoridades de la tierra. Escucha esto, Jesús sabía que los fariseos lo iban a crucificar. ¿Amén o no amén? Él era el Hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Él ha podido haber desobedecido. Él ha podido haber hecho así, que se murieran de un infarto. Pero no lo hizo, porque se hubiera contrariado con su padre. Él obedeció aún la ley de los judíos. Cuando fueron a interrogarlo con la ley romana, ¿qué dijo con lo del diezmo? Miró la moneda y dijo: bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos estaban esperando que él dijera: no paguen los impuestos, no pagues valorización. Ay, papá. Escucha esto,
Dios fue tan obediente, Jesús fue tan obediente, que ni aún sabiendo Él para lo que iba, retrocedió. Tú y yo a veces no entendemos ni para dónde vamos. Lo peor es que la gente se pone a hacer guerra contra el diablo en su familia, o en la iglesia, o en la ciudad, sin estar sometidos a la autoridad de Dios, sin morir. Adivina qué pasa. El primer paso para que tú el poder de la resurrección se dé en tu vida es que tú te sujetes en obediencia a tus autoridades, que tú te sujetes al plan de Dios. Y escucha esto, cuando te digo autoridades, la Biblia enseña que toda autoridad es puesta por Dios, y aquel que transgrede la autoridad transgrede a Dios. Y habla de gobernantes, habla de autoridades civiles, militares, eclesiásticas. Él no está diciendo las buenas autoridades. Él está hablando inclusive del policía corrupto que te puede parar el carro. Él no dijo si tu esposa se sujeta o si tu esposo es una buena persona, entonces hazle caso. Él dijo que toda autoridad era puesta por Dios aquí en la tierra. Y ese primer nivel de autoridad se da cuando tú eres obediente como Jesús. Cuando tú no te pones a cuestionar lo que ocurre. ¿Tú sabes cómo llegué yo al cristianismo? En el ejército hay un dicho que dice: o la orden se cumple o la milicia se acaba. Y yo me dije en mi corazón: o el cristianismo se cumple en mi corazón o el cristianismo se va a acabar en mi corazón. Y no entendía muchas cosas, pero tenía claro, yo nunca he tenido problemas con las líneas de mando. Y yo sabía que un pastor arriba de mí era un hombre que tenía autoridad, que si estaba ahí era porque Dios lo había colocado allí. Yo soy mayor que el pastor Iván, pero para mí es mi papá. Es un hombre con una sabiduría que sé que viene de lo alto. Y escucha, yo no lo estoy idolatrando. Yo estoy hablando que él es un hombre al que Dios colocó en medio de mi vida, al que yo honro, porque yo decido morir a mi ego, porque yo decido morir a lo que soy y reconocer que él es una persona que tiene una autoridad superior a mí. Así que si estás dudando de ese jefe que tienes, ay papá, escucha, esta obediencia fue tal que dice que él se hizo obediente hasta muerte de cruz. El segundo nivel que él gana, porque en este primer nivel él decía que él tenía autoridad sobre la tierra, ¿cierto? Era una autoridad ganada por la obediencia. Era una autoridad ganada detrás de tener el nombre de su padre y decir: yo obedezco lo que mi papá hace, yo no hago lo que a mí me da la gana. Y el segundo paso de autoridad, o el segundo momento en el cual la autoridad fue aumentada, es cuando Cristo obtuvo en la cruz del Calvario la muerte para resucitar. Escúchame, yo no te estoy hablando de la muerte en sí, te estoy hablando de lo que ocurrió 3 días después. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Filipenses 2:4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú eres obediente a la voz de Dios, tú vas a aprender a morir rápidamente a las cosas. Hoy hablaba con alguien y le decía, me llegó pensando en esta prédica, y yo le decía, ellos están en un proceso de una restauración matrimonial, y yo le decía: si tu motivación de restaurar tu matrimonio es tu matrimonio en sí o tu pareja, estás mal. Porque eso se podría convertir en idolatría.
Tu motivación tiene que ser Cristo en ti. Porque dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. Y yo le decía, tu restauración es una añadidura de la presencia en Dios. La obediencia trae añadidura. La obediencia es lo que hace que Dios se complazca en ti como hijo y dice: aquí está lo que tú me pides, hijito, hijita. La obediencia es la que le dice a Dios: sabes que tú tienes un corazón en el cual yo puedo depositar en ti la confianza de entregarte. Cristo lo hizo, tanto que fue una cruz. ¿Cuál era? Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que Cristo quería morir? No. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo Dios y Jesús al mundo, ¿cierto? Y cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní clamando, ¿qué dijo? Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús no quería venir a morir. Tembló, lloró sangre, sintió angustia, se sintió solo. ¿Sabes? El desierto es necesario porque es la única manera que tú ves el rostro de Jesús. La nevera llena no te va a mostrar el rostro de Jesús. Digo, ¿a cuántos les ha pasado? ¿Solo a mí? Pero escucha, había una palabra profética. ¿Cuál fue esa palabra? Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos curados. Eso era lo que iba a pasar, pero escucha bien, la promesa es el versículo 12. Ahí está la palabra profética y dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El premio era que él tenía que ser contado con lo más grande. Cuando tú pasas el desierto, eres contado como un guerrero victorioso. Cuando tú restauras tu matrimonio, cuando ves en la enfermedad, cuando la muerte no te puede tocar, cuando eres un ejemplo a seguir en alguien que lo necesita, entonces eres contado como uno grande. Pero escucha, no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. Es para que su nombre sea glorificado. Es para que la gente pueda entender que si hay una palabra para cada uno. Es para poder entender de que Él sí hace la buena obra. No solo que la hace, la comienza y la termina y la perfecciona. Los salmos predicen la resurrección y que tendría la victoria sobre la muerte. Dice el Salmo 16:10: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Gloria a Dios. Tú y yo tenemos que entrar al desierto con la actitud correcta. La actitud correcta es la actitud de obediencia, sabiendo que Dios no nos va a abandonar. Que a pesar del calor, que a pesar de lo sofocante de la situación, Dios tiene una provisión para ti y para mí. Tiene una luz que es la que te va a decir, como a Daniel cuando entró en el horno que no se quemó, se quemaron solamente las ataduras. Dios necesita quemar nuestras ataduras. Salmo 49:15 dice: pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Cristo sabía, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar, y después de unos días voy a subir a la diestra de mi Padre, y el diablo se tendrá que morder el codo.
porque no podrá derrotar el propósito de mi Padre. Escucha, Jesús sabía que no era el propósito de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. El que quiere autoridad es necesario padecer, morir y resucitar. El que quiere honrar tiene que padecer, morir y resucitar. El que quiere adorar tiene que padecer, morir y resucitar. El que quiere ser discípulo de Cristo tiene que padecer, morir y resucitar. El poder de la resurrección es aquel que venció las tinieblas. Allí el diablo creía que todo había acabado y que Cristo perdía la guerra, pero no se dio cuenta que solo fue un instrumento para aumentar su autoridad y establecer un nuevo gobierno. Cuando Cristo resucitó, dijo: ahora toda autoridad me es dada sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. Cuando tú resucitas, tu autoridad es triplicada. Cuando tú resucitas, eso que te vino a atacar ya no. La resurrección también venció la mente, pues como promesa del Padre hay una vida eterna que ganaremos por ser obedientes a su propósito. La vida eterna es distinta a la eternidad, pues una es la seguridad de algo que no conocemos y la otra es la postergación de algo que no existe. ¿Cómo es eso? La vida eterna es algo que tú y yo no conocemos, pero sabemos que se va a sentir bien. Y una eternidad quiere decir de que tú y yo somos eternos y que tu imagen va a ser recordada por años. ¿Pero tu imagen de qué? Y dice el epitafio: y fulanito era buena gente. Sí, ¿y qué? ¿A cuánto salvó? También venció la carne, pues aunque Jesús realmente en su condición de humano no quería morir, sabía que era el propósito. Dice: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. La carne no quiere morir. Cristo no quería morir. Pero cuando tú y yo morimos, esa área de tu vida deja de ser carne y se vuelve más espíritu. Entiende, Dios necesita que tú y yo pasemos a morir para que Él resucite en nosotros. Cuando nosotros morimos a nuestra carne, nos crucificamos y permitimos que Él nazca y resucite en nosotros, la autoridad que es colocada sobre nosotros es triplicada. Y entonces la gente te buscará y te dirá: oye, tú pasaste por esto, dime, ¿qué tengo que hacer? Esa persona te dirá: confía en Dios. ¿Amén o no amén? Mateo 28, 18 dice: porque con la muerte de Jesús a Él les ha entregado un nombre que es sobre todo nombre, y el Padre dice que toda boca confesará y toda rodilla se doblará, y en su nombre podrán ser hechas maravillas. Hebreos 5, 8 dice: habla de cómo Jesús aprendió la obediencia por el padecimiento. Dios tiene que romper nuestra voluntad y tirarla, triturarla, pulverizarla para que aprendamos la obediencia. Y esto parecería que mostramos un Dios cruel, pero ¿sabe algo? Él sabe que cuando nosotros nos convertimos en hombres y mujeres obedientes y nos va a entregar autoridad, también te trae herencia. Escucha, no hay herencia si no hay obediencia. Porque la obediencia trae perfección. El nivel de sumisión que tengamos para con Cristo será supremamente proporcional al nivel de autoridad que te sea entregado. ¿Tú quieres autoridad? Muere. Si mueres chiquito, autoridad chiquita. Si mueres grande,
Autoridad grande. Ay, Padre. Dice Marcos 16:14. Después Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban comiendo. Había resucitado. Y él los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. 700 años antes, el profeta Isaías había dicho lo que iba a ocurrir. Todo el Antiguo Testamento hablaba que iba a llegar uno, que iba a ser su hijo, que iba a vencer al enemigo, que iba a dar la victoria y que a través de él íbamos a recibir la salvación. Mas ellos no le creyeron. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta morir. Nos cuesta morir a nuestra falsa seguridad mental. Es una falsa seguridad mental. Tú crees que estás bien, pero escucha, no estás bien. Morir significa que no importando tu condición, tú reconoces que Él es lo suficientemente salvador para ti, lo suficientemente inteligente para resolver tus problemas. No importa el dolor, no importa la angustia, no importa el calor, Él tiene una respuesta para ti. Y número 3, la autoridad también se gana cuando has pasado por la experiencia de guerra. Cuando te levantas del otro lado, triplicado al 3 veces más. Entonces es cuando puedes decir: la muerte no pudo conmigo, el desierto no me pudo callar, el desierto no me pudo matar. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escucha esto: la resurrección te entrega llaves del reino. El poder de la resurrección está en las llaves que te son entregadas. Jesús venció el Hades, venció el infierno, venció el sepulcro, venció la muerte. Venció a su enemigo. La pregunta es: ¿tú quieres vencer a tu enemigo? Tienes que morir. Tú sabes que tienes que morir. Él ya lo venció. Tú y yo no tenemos que vencerlo de esa manera. Tú y yo solamente tenemos que ir a la cruz y crucificarnos y dejar que Él sea Dios. Deja de jugar a ser Dios. El poder de la resurrección es cuando tú decides que el gobierno de Él sea establecido sobre el tuyo. Sin emociones, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que tienen que morir hoy a algo? Levanta tu mano. ¿Ok? Durante los siguientes minutos nadie te va a tocar. Solamente el Espíritu Santo. Si te quieres postrar, póstrate. Si te quieres levantar, levántate. Si quieres levantar tus manos, hazlo. Lo que el Espíritu Santo te muestre. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo te revele
donde tienes que empezar a morir hoy. Y yo declaro que a partir de hoy un nivel de autoridad 3 veces más empieza a ser depositada en ti. Yo declaro que la gloria de Dios empieza a manifestarse en tu vida. Yo declaro, Señor, por el poder de tu palabra. Hemos predicado tu palabra, Señor. Hemos hablado de tu autoridad. En esta hora te pedimos, Señor Jesús, ven a nuestras vidas. Te entregamos el gobierno de nuestros corazones en tus manos. Yo no quiero morir, pero sé que lo tengo que hacer. Yo no quiero perdonar, pero sé que lo debo de hacer. A veces no quiero creer, pero sé que tengo que tener fe. Gracias, Señor. Adóralemos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos, díselo fuerte. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Padre, aquí estamos. No somos nadie. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Sí, Señor. Llévame al madero,
esconde nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, recibe nuestra adoración. En esta hora, Padre, entregamos nuestros corazones en tus manos. Venimos como corderos a tu presencia. Nos presentamos como sacrificio vivo delante de ti, Señor. Danos el honor de poder morir en tus brazos. Danos el honor de sentir tus manos en medio de nuestro dolor. Unge nuestras heridas en esta hora, Padre. Derrama tu aceite. Que el calor de la unción, de ese desierto por el cual estemos pasando, cada día nos recuerde más y más de tu amor por nosotros. Yo declaro que en esta hora el desierto se transforma en bendición, por cuanto hemos aprendido que el propósito de Dios se cumple en el sí y en el amén. Yo declaro, Señor, que a partir de hoy empezaremos a ver con los ojos de hijos, de adoradores, todo proceso, todo desierto, toda aflicción. Y esos ojos nos permiten ver la victoria, Señor. Nos permiten ver tu bendición. Nos permiten ver tu restauración. Nos permitimos ver la resurrección. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias, Señor. Oh. Gracias. Solo allí renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor. Yeah. Solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ha reconfortado en esta hora. Yo te pido que tú le regales un poderoso aplauso al Espíritu Santo en esta hora. Gracias, Señor. Del cielo, bendigo sus vidas.
Yo declaro que favor y gracia los acompañarán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.